Buenas, mi nombre es Guilfred Naranjo Montoya, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina y hoy vamos a explicar un ejercicio de diseño geométrico de vías, que es cómo calcular la longitud vertical de las curvas. Para calcular la longitud vertical de las curvas tenemos dos casos. El primer caso es cuando la curva es cóncava y el segundo caso cuando la curva es convexa. Bueno, hay que aclarar que para determinar la longitud vertical de la curva nos vamos a encontrar unos criterios ya definidos. Estos criterios ya tienen unas fórmulas en las cuales solamente hay que reemplazar los valores. Hay unos que ya están determinados y hay otros que van sujetos a otros criterios, pero que en este caso que van más que todo sujetos a la velocidad específica. Bueno, en este caso vamos a utilizar la velocidad específica de 60 km por hora. Estos datos vamos a reemplazarlo primero que todo en la distancia de visibilidad de parada. Esto es un dato muy importante ya que nos va a servir para calcular la longitud vertical de la curva tanto cuando es el caso cóncava como es el caso convexo. En este caso aquí en esta fórmula reemplazamos la velocidad específica que va sujeto al coeficiente de fricción menos la pendiente más desfavorable. ¿Cuál es la pendiente más desfavorable? La pendiente más desfavorable es la de mayor magnitud, sin despreciando si T es positiva o T negativa, es la de mayor magnitud. Bueno, teniendo ya nuestra distancia de visibilidad de parada, podemos dar inicio a determinar los siguientes criterios, como lo son el criterio de seguridad. En el criterio de seguridad encontramos dos casos. ¿Por qué dos casos? En estos dos casos vamos a analizar que la distancia de visibilidad de parada en uno debe ser menor a la longitud vertical de la curva y en el otro caso debe ser mayor a la longitud vertical de la curva. Cuando uno de estos dos criterios debemos determinar cuál de estos dos criterios sacia la necesidad. Cuando ya encontremos cuál de estos dos casos sacia la necesidad, nos quedamos con ese criterio y guardamos ese dato, ese resultado. Bueno, en este ejercicio encontramos que el caso 2 es el que va a saciar esta necesidad. Bueno, obteniendo el criterio de seguridad, podemos dar inicio al criterio de comodidad mínimo. Esto hay que aclararlo. Mínimo, criterio de comodidad mínimo y criterio de seguridad mínimo. Teniendo el criterio de comodidad mínimo, seguimos al criterio de apariencia mínimo. Después vamos al drenaje al drenaje máximo. Es el único criterio máximo, el resto son criterios mínimos, es el único que tenemos máximo. Obteniendo ya estos valores de las fórmulas, lo que hacemos es que vamos a una tabla donde comparamos. ¿Por qué? En el criterio mínimo debemos escoger el valor de mayor magnitud, ya que este va a saciar las necesidades de los otros valores que son menores, y compararlo con el valor máximo que en este caso es el de drenaje, ¿por qué? Porque nuestro dato de la longitud vertical va a estar entre estos dos datos. Bueno, en este caso obtenemos el valor de 240, que es el mínimo mayor, y de 400, que es el máximo mayor. ¿Qué quiere decir este drenaje máximo? Es la parte, en este caso que es la curva cóncava, la parte más baja de la curva. Este valor es muy importante ya que nos indica algo, que en este tramo, en esa curva, ese tramo no puede ser mayor a 400 metros, ya porque seguramente va a generar emposamientos de agua. Entonces es un dato que hay que tener muy en cuenta. Bueno, ya obteniendo nuestros valores mínimos y el máximo, podemos tomar un valor que esté entre 240 y 400. Puede ser 250, 300, 350. Lo importante es que esté entre 240 y 400. También es ideal que este valor sea múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque para la obtención de otros valores como son las cotas, las abscisas, nos va a facilitar más el trabajo. Bueno, teniendo ya estos valores podemos dar por terminado este caso, que es el caso 1, donde encontramos la longitud vertical de la curva. Entonces podemos decir que 240, 250 ya sería algo de libre albedrío, pero teniendo siempre claro que en ese valor debe estar entre el mínimo de los criterios que tuvimos y el máximo de los criterios de drenaje que obtuvimos.
Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio que está ya planteado. Bueno, aquí dice el ejercicio: calcular la curva vertical en abscisas de 10 metros. Bueno, vamos a dar inicio a este ejercicio, que nos da los siguientes datos. Nos da una pendiente de 8%, una pendiente a la tangente de entrada de 8%, una pendiente a la tangente de salida del 3%, que es negativa porque va hacia abajo. Nos da en el punto de intersección una cota de 500 metros y en el punto de intersección nos da una abscisa de 2640 metros. Nos da una distancia horizontal de 30 metros desde PI hasta PC y desde PI a PT de 30 metros. Bueno, ahora vamos a calcular las progresivas, que son las abscisas de PI a PB a PC y de PI a PT. Después que encontremos estas abscisas, vamos a encontrar las cotas en la tangente de entrada y las cotas en la tangente de salida, para después poderlas desplazar a las cotas en curvas y pues dar por terminado el ejercicio. Bueno, primero continuamos con el abscisado. Vamos a encontrar primero el abscisado. Bueno, como tenemos una progresiva de 2640, entonces vamos a calcular la abscisa de PCB. Esta abscisa de PCB la hallamos de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí. Abscisa de PCB. Bueno, nos da una abscisa progresiva en PIB de 2640. Lo cual nos da una distancia vertical de PI a PCB de 30 metros. Entonces, para calcular la abscisa progresiva en PCB, lo único que hacemos es que a la abscisa que nos da en PIB le restamos 30 metros. ¿Por qué se lo restamos? Porque si nos damos cuenta va hacia atrás. Entonces debemos restársela. Entonces, PCB es igual a 2000, es igual acá 2000 más 640 menos 30 metros. Esto nos va a dar un resultado de K2 de 610 metros. Esto nos va a dar K2 más 610 metros. No es nada más que restarle a 640 30 metros. 640 menos 30 metros, 610. Entonces obtenemos la progresiva de PCB, que entonces viene siendo de 610. Entonces la escribimos aquí. K2 más 610 metros. Bueno, ahora encontramos la progresiva de PTB. Aquí es en caso contrario. Como vamos hacia la derecha, ya estamos en la parte aquí de 640 hacia acá, entonces se suma. Entonces, PTB es igual a K2 más 640 más 30, que es la distancia vertical, la distancia horizontal que tenemos. Esto nos da igual a K2 más 640 más 30 serían 670 metros, que viene siendo nuestra progresiva del punto PTB. 670. Bueno, ya hallamos las abscisas del punto PCB y del punto PTB. Teniendo estas abscisas, debemos seguir consiguiendo las siguientes abscisas, como nos lo indica el enunciado, en abscisas de 10 metros. Entonces, de PIB a PCB debemos dividir las tangentes de entrada
en tramos de 10 metros. Y de PIB a PTB debemos dividir la tangente de salida en tramos de 10 metros. Es lo que nos queda así de la siguiente manera. Como nuestra distancia de PIB a PCB es de 30 metros, vamos a tener 3 tramos de 10 metros. Entonces tenemos aquí nuestro primer tramo. Tenemos aquí nuestro primer tramo. Y el segundo tramo. Y aquí nuestro tercer tramo. Estos tramos los vamos a identificar con números. El tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y igual continuamos acá. Aquí tenemos el tramo 4, tramo 5 y el tramo 6. El tramo 1 lo vamos a omitir y el tramo 6. O podemos también dejarlo el tramo 1, pero ya sabemos que ese tramo es PCB y este tramo es PTB. Para hallar estos tramos debemos primero ver las abscisas. Vamos a hallar primero la progresiva de las abscisas. No es nada más que sumarle el desplazamiento que va teniendo de 10 en 10. En este caso, como nuestro PCB está en 610, vamos a ir subiendo. Entonces en este caso nuestra progresiva sería de 620. Y así sucesivamente hasta acá. 620, 630. Pasamos a la tangente de salida. Entonces aquí estamos 640, 650 y el 5 que viene siendo 660. Bueno, ya aquí obtuvimos las abscisas de la tangente de entrada y de la tangente de salida, como nos lo pide el ejercicio. Entramos de 10 en 10. Ahora vamos a determinar las cotas. Las cotas que son, las cotas son las diferentes alturas que tiene nuestra tangente de entrada en estos puntos y nuestra tangente de salida en estos puntos, que son las diferencias de alturas. Bueno, para hallar estas cotas tenemos aquí una cota inicial en PIB de 500 metros. Entonces, para hallar la cota del punto 3 en la abscisa 630, debemos hacer una recta de 500 menos la pendiente por la distancia que tenemos. En este caso, como vamos a hallar la cota, empezamos del punto PI hacia el punto PC de 10, 20 y 30. En este sentido hacia PTB de 10, 20, 30. ¿Por qué se aclara esto? Porque cuando se va a buscar las ordenadas se hace de forma diferente. Se empieza de este orden, 10, 20, 30, en forma ascendente, ya que es en forma descendente. Bueno, entonces tenemos 500 para vamos a hallar la cota 3. Vamos a hallar la cota 3. Entonces, cota 3. Entonces sería 500 menos la pendiente, que no debe estar en porcentaje, sino normal, sin el porcentaje, que viene siendo de 0.08 por la distancia vertical. En este caso nuestra distancia vertical viene siendo de 10 metros por 10. Y esto nos da igual a 500 menos
valor de 499.2 en la cuota 3. Ahora vamos a hallar la cuota 2. Cuota 2, que es 500 menos 0.08 por la distancia vertical, que nuestra distancia vertical son 10, 20 por 20. Esto es igual 500 0.08 o 498.4. Ahora encontramos nuestra cuota 1 o nuestra cuota 1 o nuestra cuota PCB, como queramos. En este caso vamos a dejarlo en PCB. Cuota PCB, que es 500 menos nuestra distancia horizontal, que es 10, 20, 30, menos la pendiente 0.08 por nuestra distancia ahora sí horizontal, que viene siendo de 30. Y esto es igual 500 menos 0.08 por 30. Esto nos da igual a 497.6. Bueno, ya aquí obtuvimos las cuotas de la cuota 3, la cuota 2 y la cuota de PCB. Si analizamos los resultados y los comparamos con la cuota inicial que tenemos en el punto P y B, nos damos cuenta que tienen coherencia. ¿Por qué? Porque P y B es el punto más alto de la tangente, tanto de la tangente de entrada y de la tangente de salida, donde ellos se encuentran en el punto más alto. Y si analizamos, cada de las alturas van descendiendo en forma progresiva y sin o sea, no está alterada, va algo descendiendo. Bueno, ahora analizamos la cuota 4, la cuota 5 y la cuota de PTB, que es igual. Ahora tenemos de la misma manera. Cuota 4. 500 menos la pendiente, pero en este caso nuestra pendiente es de 3%. O sea, hay que quitarle el porcentaje de 0.03, si no estoy mal, 0.03 por nuestra distancia. Nuestra distancia es de 10. Eso es igual 500 menos 0.03 por 10, 499.7. Bueno, ahora seguimos con la siguiente cuota, que viene siendo la cuota 5. La cuota 5 seguimos igual, que es 500, que es la cuota de PI, el PI menos el menos la pendiente, que es de 0.03 por la distancia horizontal. En este caso eran 10, serían 20. Esto es igual a 500 menos 0.03 por 20. Esto es igual a 499.4. Ahora continuamos con la cuota de PTB. Cuota PTB. Repetimos el mismo proceso, 500 menos 0.03 por 30, y ya sería, en este caso sería 30. Entonces esto nos va a dar 500 menos 0.03 por 30, 499.1. Bueno, ahora continuamos, ya teniendo nuestras cuotas, continuamos a encontrar nuestras ordenadas con esta fórmula.
reemplazando y que y es la diferencia de pendientes en un valor absoluto, tomando en cuenta que si va en forma ascendente es positiva y en forma descendente es negativa. Bueno, entonces aquí 8 menos 3 nos da 11. Cuando reemplacemos este valor aquí tenemos que hacerlo sin el porcentaje, entonces nos daría 0.11 sobre 2 veces la longitud vertical por la ordenada x al cuadrado. En este caso sería de PCB a PI sería 10, 20, 30. Igualmente acá 10, 20, 30. Reemplazando esos valores aquí. Reemplazando los valores en la fórmula obtenemos la siguiente ordenada. La ordenada de PCB viene siendo 0. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que entre la tangente de entrada y la curva aquí, en este punto el PCB, no hay diferencia de altura. Aquí ya venimos a ver, aquí en el punto 2, si hay una diferencia de altura. Entonces ese ordenado nos da un dato de 0.046. Y así sucesivamente hallamos nuestras ordenadas, que son la diferencia de altura que hay entre la tangente de entrada y la longitud de la curva y la tangente de salida y la longitud de la curva. Como es una curva simétrica, los valores que nos den de este lado nos van a dar de este lado. Entonces, teniendo ya nuestras ordenadas y nuestra cota, ya podemos hallar la cota en curva, que es la cota tangente menos las ordenadas. Reemplazando los valores tenemos entonces nuestras cotas en curva, que son las que tenemos aquí. Entonces ya teniendo nuestras cotas en curva, podemos reemplazar los valores y así hemos finalizado nuestro ejercicio. Muchas gracias, que estén bien.